Descubrí algo aterrador en la casa de mi infancia. Hace 4 meses, mi madre murió pacíficamente mientras dormía a la edad de 68 años. No estaba exactamente desconsolada por su inesperado fallecimiento. Llevábamos más de 20 años separadas. Ni siquiera la había visto desde que salí de casa por última vez, rumbo a la universidad. Tampoco hubo llamadas telefónicas, solo una tarjeta navideña ocasional con un mensaje breve e impersonal que se pasaba de un lado a otro. Mi madre nunca había sido una presencia muy cálida o cariñosa mientras yo crecía. Mirando hacia atrás, creo que probablemente tuvo algo que ver con su difícil infancia como inmigrante irlandesa de segunda generación, en una gran familia de clase trabajadora. También estaba su hermano mayor, que se había suicidado cuando ella solo tenía 10 años. Nunca nos habíamos llevado bien, y nos habíamos enfrentado a menudo, especialmente después de que entré en la adolescencia, probablemente debido a nuestras personalidades muy diferentes. Mientras que yo era una adolescente engreída, irreverente y relajada, ella había sido trabajadora, severa, fría y a menudo, dura. Después de graduarme de la universidad en 2006, la primera en mi familia en terminar la escuela secundaria, y mucho más en obtener un título, después me mudé a la ciudad para seguir una carrera. Nunca había vuelto a visitarla, ni una sola vez. Como yo era su único pariente vivo cercano, y mi padre murió cuando yo era todavía muy joven y yo era hija única, heredé la casa de mi madre después de su muerte. Era la misma casa en la que había crecido y también había sido el hogar de su infancia. Ella y mi padre se lo compraron a sus padres después de casarse. No estaba entusiasmada con ser dueña de la casa. Tenía demasiados malos recuerdos de ella. Además, era un lugar viejo y feo, y siempre lo había sido. Una ruinosa tablilla de 2 pisos, de más de 100 años de antigüedad, en un vecindario de bajos ingresos con casas decrépitas similares. Probablemente en algún momento había sido un lugar agradable para vivir. El área donde se encontraba originalmente había sido una de las partes más exclusivas de la ciudad donde crecí. Pero eso había sido antes de la Gran Depresión, y el área había entrado en un declive económico mucho antes de que yo naciera. Incluso antes de que nacieran mis padres. No tenía ningún interés en conservar la propiedad, y tenía intención de venderla. Pero antes de hacerlo, decidí hacer el tan esperado viaje de regreso a casa, y echar un último vistazo al lugar donde había crecido. No tanto por sentimiento de nostalgia u obligación familiar, solo tenía curiosidad por ver cómo había pasado mi madre los últimos años de su vida, y además, quería revisar la casa y ver si había algo que quisiera llevarme antes de que saliera al mercado. Mi trabajo me mantiene bastante ocupada, así que no fue hasta el mes pasado, 3 meses después de su funeral, que finalmente encontré el tiempo para separarme y tomarme unos días libres. Era un día gris y triste aproximadamente una semana antes del Día de Acción de Gracias, cuando finalmente hice el viaje de 1 hora fuera de la ciudad, y de regreso al pueblo donde había pasado mi infancia. El antiguo barrio no había cambiado mucho, todavía era tan deprimente y empobrecido como lo recordaba. Las mismas casas destartaladas, los mismos jardines diminutos y descuidados, las mismas aceras agrietadas y llenas de maleza y las mismas calles llenas de baches y mal mantenidas. Aparqué junto a la acera y salí de mi coche, tomándome un momento para pararme y contemplar la casa que no había visto en más de 2 décadas. Parecía incluso más sombrío y sórdido de lo que recordaba cuando era niña: pintura descascarada, canalones hundidos, cimientos desmoronados, cristales rotos. Incluso en comparación con sus vecinos casi idénticos y deteriorados, de alguna manera destacaba en un contraste aún más marcado, como un testimonio de toda la pobreza y desesperanza que había experimentado viviendo allí, todo de lo que había huido a la universidad para escapar, jurando que nunca sería tan pobre como lo habían sido mis padres. Ya me arrepentía de haber regresado. Con un suspiro, caminé de mala gana por el pasillo hasta la puerta principal y la abrí con la llave que el albacea del testamento de mi madre me había dado después de su funeral. Entré y comencé a inspeccionar la casa. Se mantuvo notablemente sin cambios. En algún momento mi madre había sustituido el viejo televisor analógico del salón por uno moderno de pantalla plana. Pero aparte de eso, todo parecía exactamente igual. Los mismos muebles raídos, las mismas chucherías de mal gusto,
El mismo papel pintado descolorido. Subí las escaleras y caminé por el estrecho pasillo, deteniéndome en la puerta de mi madre. La luz tenue del sol se filtraba a través de las cortinas gastadas, iluminando el lúgubre dormitorio. Me quedé mirando el colchón desnudo y hundido de la cama donde ella había muerto. Sus medicamentos todavía estaban abarrotados en la mesilla de noche. Me quedé allí un par de minutos, perdida en mis pensamientos, y luego seguí adelante. Luego fui a mi antiguo dormitorio. En algún momento, después de que me mudé, mi madre lo convirtió en un almacén. Mi cama y mi cómoda habían desaparecido. También lo eran los carteles que alguna vez decoraron mis paredes. Los estantes que contenían mis trofeos deportivos de la escuela secundaria. Me pregunté brevemente si los había tirado o los había puesto en el ático. Ahora contenían toallas de repuesto y artículos de tocador adicionales. El aire estaba mohoso. Me acerqué a la ventana desnuda y polvorienta y miré la monótona tarde de finales de otoño. La casa estaba en silencio aparte de mi propia respiración. Mi madre había muerto sola en esta casa deprimente, la casa de la que ella, a diferencia de mí, nunca había podido escapar. El mismo aire se sentía cargado de malos recuerdos. Aquí nunca había pasado nada bueno. Finalmente llegué a casa. Mamá, susurré, mi voz se ahogó con la última palabra. Sentí el escozor de las lágrimas en mis ojos. Aunque todavía no la lloré como probablemente debería haberlo hecho. Sentí una abrumadora sensación de tristeza y arrepentimiento por no habernos reconciliado, mientras todavía había tiempo o habíamos estado más cerca durante sus últimos años. No había nada aquí que quisiera conservar. Salí de mi antiguo dormitorio y bajé las escaleras. No sé qué me motivó a bajar al sótano. No había nada allí abajo que me hubiera interesado. Podría fácilmente haber salido de casa en ese momento e irme a casa. Tal vez fuera solo un deseo de ser minuciosa. Ya había revisado el resto de la casa. Una vez que me fui, supe que nunca volvería. La puerta del sótano estaba en la cocina, entre el frigorífico y la despensa. La abrí, encendí la luz y bajé los crujientes escalones de madera hasta el final. El sótano estaba situado directamente debajo de la cocina. Era una habitación pequeña, húmeda y de techo bajo, apenas más grande que un vestidor. Muros de piedra tosca y suelo de hormigón débilmente iluminados por una única bombilla desnuda. Estaba prácticamente vacío, excepto por la lavadora y la secadora, un estante lleno de artículos de limpieza y algunas herramientas viejas abarrotadas en un rincón. Miré a mi alrededor con curiosidad pasajera. Cuando me volví hacia la pared del fondo, no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. Aún allí. Desde que tengo uso de razón. La pared trasera del sótano había estado dominada por un enorme mural en lienzo que representaba las siluetas negras de adolescentes de los años 50 bailando sobre un fondo blanco. No tenía idea de por qué mis abuelos, presumiblemente, ya que eran dueños de la casa antes que mis padres, la habían puesto allí, tal vez como un pobre intento de agregar un poco de alegría a un espacio tan lúgubre. Cualquiera que fuera el motivo, todavía estaba allí después de todos estos años. Aunque ahora estaba muy descolorido, el lienzo sucio, enmohecido y hecho jirones por el tiempo. Todavía sonriendo comencé a darme la vuelta para salir del sótano y de la casa, pero en el último segundo algo llamó mi atención. Me acerqué y me agaché para verlo más de cerca, desconcertada. La parte inferior del viejo mural se había despegado de la pared y se había curvado unos centímetros a lo largo de los años, probablemente debido a la humedad del sótano, y lo que se reveló no era piedra desnuda sino madera. Intrigado, agarré el borde deshilachado del mural y lo levanté más. El lienzo podrido se rasgó un poco, dejando al descubierto más madera. Por un segundo, no entendí lo que estaba viendo. Entonces me di cuenta y quedé atónita. Era una puerta. Una puerta secreta escondida detrás del viejo y de mal gusto mural durante solo Dios sabía cuántos años. Una docena de preguntas pasaron por mi mente ante este descubrimiento, principalmente entre ellas. ¿Quién había escondido esta puerta? ¿Por qué estaba escondido? Y lo más importante, ¿qué había al otro lado? En un repentino estallido de emoción, sin pensarlo agarré el mural y lo tiré con todas mis fuerzas, arrancándolo por completo de la pared trasera del sótano.
exponiendo completamente la puerta oculta. Me quedé allí, paralizada por el shock, mirando. La puerta parecía antigua, de algún modo parecía incluso más antigua que la propia casa. Tenía la parte superior redondeada y estaba construida con gruesas y pesadas losas de madera unidas con bandas de hierro. No había ningún pomo, solo un gran tirador de hierro. Parecía una puerta típica de un castillo medieval. Un candado viejo, pero todavía de aspecto relativamente moderno. Estaba sujeto a un cerrojo que lo sujetaba a la pared. Pero lo que más me sorprendió no fue tanto la puerta en sí sino el gran sobremantilla que había sido grabado a ella. Y cuidadosamente impreso en letras descoloridas en el sobre estaba mi propio nombre. Y un mensaje en grandes letras mayúsculas: por el amor de Dios, nunca abras esta puerta. Saqué el sobre manila y lo examiné detenidamente. No parecía que lo hubieran dejado allí recientemente. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, años, tal vez incluso décadas. Quizás desde que era una niña muy pequeña. Reconocí la letra como la de mi madre. Había algo dentro del sobre, parecía una especie de documento. Miré el sobre y había una advertencia siniestra: por el amor de Dios, nunca abras esta puerta. Luego a la puerta misteriosa, la puerta de aspecto antiguo y fuera de lugar que había estado escondida en la casa de mi infancia durante todo este tiempo. Luego de nuevo al sobre en mis manos. Estaba completamente desconcertada. Por el amor de Dios, nunca abras esta puerta. Entonces, por supuesto, como la idiota que era, incluso antes de abrir el sobre para examinar su contenido, hice de abrir la puerta que me habían ordenado explícitamente que nunca abriera mi primera prioridad, a pesar del amor del Ser Supremo. Pero realmente, ¿quién podría culparme? ¿Quién en mi posición habría podido resistir la tentación de actuar en oposición directa a un edicto tan grave, independientemente de las posibles consecuencias? La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Había una puerta cerrada con llave en mi antigua casa que había permanecido en secreto para mí toda mi vida. Obviamente, se había mantenido en secreto por una razón. Es casi seguro que dicha razón estaba detallada en lo que mi madre me había dejado en el sobre. Podría haberme tomado el tiempo para mirar el contenido del sobre en busca de una explicación, pero francamente no tenía ganas de tomarme el tiempo para hacerlo. Necesitaba satisfacción inmediata. Quería resolver este enigma de la manera más directa y rápida posible. Necesitaba abrir esa maldita puerta. Miré el candado. No parecía probable que encontrara la llave después de todo este tiempo. Y además, tras una inspección más cercana, me di cuenta de que el ojo de la cerradura había sido llenado con soldadura, lo que hacía que la búsqueda de la casa fuera discutible. Miré las herramientas viejas y oxidadas que abarrotaban la esquina del sótano. Lo rebusqué, pensando que tal vez encontraría una palanca o algo que pudiera usar para quitar el cerrojo. En cambio, encontré algo aún mejor: un cortapernos grande. Perfecto. Abrí el cortapernos y fijé las hojas al grillete del candado. Con un poco de esfuerzo pude romper el candado. Lo tiré a un lado y agarré el tirador de hierro. No tenía idea de lo que esperaba encontrar al otro lado de la puerta. Una colección salvaje de diferentes posibilidades pasó por mi imaginación, todo, desde objetos de valor escondidos hasta cadáveres. Tuve que reprimir mi emoción recordándome que probablemente así era como se había sentido Geraldo Rivera en los momentos previos a abrir la bóveda oculta de Al Capone. Dudé por un momento, preparándome para cualquier descubrimiento que estaba a punto de hacer. Luego tiré con fuerza. La puerta se abrió con sorprendente facilidad teniendo en cuenta que debía haber estado cerrada por, bueno, solo Dios sabía cuánto tiempo. Las bisagras se movían suave y silenciosamente. La abrí del todo y me quedé mirando a través de la puerta. Nada. Nada más que oscuridad. Oscuridad absoluta. Saqué mi teléfono, encendí la linterna y apunté hacia la oscuridad, pero no iluminaba nada. Mierda. Pensando que la luz del teléfono simplemente no era lo suficientemente potente. Corrí escaleras arriba y busqué frenéticamente entre los gabinetes y cajones de la cocina hasta que encontré la gran maglite de 4 celdas que recordaba de mi infancia. Una linterna larga y pesada con un haz potente. Lo encendí para probar las baterías,
Vi que funcionaba y luego regresé al sótano. Enfoqué la luz hacia la puerta y quedé perpleja. El haz de luz de la linterna no reveló nada en el espacio oscuro más allá del umbral. No arrojó un círculo de brillo sobre la pared trasera de la habitación secreta, ni reveló nada que la habitación pudiera haber contenido. El rayo de luz parecía extrañamente difuso. El rayo no pareció penetrar la negrura ilimitada, sino que fue absorbido por ella. Era como apuntar con una linterna al cielo nocturno. Como si no hubiera nada sólido sobre lo que fijar el rayo de luz. No podía encontrarle sentido. Lo que estaba viendo era imposible. Allí de pie, contemplando aquel abismo estigio, tuve la impresión de estar contemplando un espacio vasto, sin luz, de enormes proporciones desconocidas. Un espacio que parecía desafiar ilógicamente las dimensiones físicas de la casa de mi madre. Sentí una repentina oleada de abrumador temor y horror existencial, algo cercano a la locura. Me sentí como si estuviera mirando a través de una puerta hacia el vacío negro e impío de la inexistencia que debe estar más allá de los confines más lejanos del universo. Un lugar donde nada había ni había existido ni existiría. Era como mirar dentro de la boca del infierno. ¿Vanessa? Durante unos segundos ni siquiera registré la voz, pensando que quizás solo la había imaginado. Pero luego volvió a pronunciar mi nombre. Vanessa. Era la voz de mi madre. Lo reconocí claramente a pesar de que no lo había escuchado en más de 20 años. La voz de mi madre muerta, susurrando mi nombre desde el golfo negro más allá de la puerta. Me sentí galvanizado por un repentino terror primario, tan intenso que el pensamiento coherente se volvió casi imposible. Empecé a temblar. Ni siquiera podía respirar. La voz volvió a hablar, débilmente, como si hablara desde una gran distancia, pero sin lugar a dudas la de mi difunta madre. Y el ruego urgente que contenía también era inconfundible. Por favor, Vanessa, ayúdame. Esto no es real, habló una parte de mi mente, tratando de mantener la cordura y darle un sentido lógico a lo que estaba sucediendo. Esto no puede ser real. Estás soñando. Por favor, Vanessa, ayúdame, suplicó la voz incorpórea, implorando desesperadamente. Ayúdame. Hace mucho frío y está oscuro aquí. La voz intentaba convencerme a través de la puerta hacia la oscuridad desconocida. Y con una repentina y escalofriante certeza, entiendo que no era mi madre la que me hablaba, intentando atraerme. Por favor, Vanessa. Mi parálisis se rompió. De repente, compulsivamente, alcancé la puerta y la cerré de golpe, bloqueando esa horrible y antinatural oscuridad. Inmediatamente la voz se cayó. Jadeando, con una repentina oleada de adrenalina aterrorizada, cerré el cerrojo. Mis ojos recorrieron el sótano. El candado estaba arruinado, pero encontré un destornillador entre las herramientas viejas y lo inserté en el cerrojo, asegurando la puerta. Luego subí corriendo las escaleras y me detuve solo el tiempo suficiente para agarrar el sobre aún sin abrir, que mi madre me había dirigido. Huí de la casa, salté a mi auto y me fui. Y no he vuelto desde entonces. Cuando llegué a casa aproximadamente una hora después, casi había vuelto a la normalidad. Pasé la mayor parte del viaje de regreso en estado de shock, conduciendo mi auto en piloto automático sin apenas ser consciente de lo que me rodeaba, hasta que estuve a solo unos kilómetros de mi apartamento. Luego tuve que parar en una gasolinera porque sufrí un ataque de pánico paralizante. Abrí la puerta y saqué la cabeza justo a tiempo para evitar vomitar dentro del coche. Luego simplemente me recosté con las manos sobre la cara, llorando y jadeando, durante 10 minutos, hasta que recuperé más o menos el control. Entré a mi apartamento, cerré la puerta, luego me senté en mi sofá y examiné el sobre manila que había encontrado en la puerta oculta del sótano. Vanessa, por el amor de Dios, nunca abras esta puerta. Lo abrí. Contenía un fajo de páginas escritas a mano con olor a humedad. Comencé a leer, y mientras leía, comencé a comprender por qué mi madre me había mantenido esa puerta en secreto todos estos años. Y por qué me había dejado una advertencia para cuando inevitablemente la descubriría. La primera página estaba fechada el año en que nací. Mi madre había escrito esto y me lo había dejado casi 40 años antes, cuando yo aún era una bebé.
Debió haber estado aterrorizada de que algo le pasara o de que no estuviera presente para avisarme, en caso de que tropezara con la puerta cuando aún era un niño. Leí y comencé a sentir ese familiar temor frío arrastrándose por mi cuerpo, tal como lo había hecho cuando abrí la puerta por primera vez. Mi madre nació un año después de que sus padres emigraran a los Estados Unidos desde Irlanda. Habían comprado la vieja casa cuando ella tenía 5 años, después de haber ahorrado para ella durante varios años trabajando en trabajos agotadores y serviles como trabajadores de una fábrica. Incluso entonces la casa estaba deteriorada, pero era barata y era todo lo que podían permitirse. Y todavía estaban agradecidos de poseer una casa propia, un lugar donde pudieran criar a su familia en lugar del estrecho apartamento de los barrios marginales. Todos habían estado compartiendo. 3 años transcurrieron sin incidentes en la casa. El terror comenzó cuando mi madre tenía 8 años. Ella y su hermano de 10 años eran los menores de 5 hermanos. Los 3 mayores ya eran adultos y se habían unido a sus padres en el mundo laboral. Como resultado, cuando no estaban en la escuela, a menudo estaban solos en la casa hasta que el resto de la familia llegaba a casa por la noche. Esto probablemente le suene a negligencia infantil, pero tenga en cuenta que esto fue a principios de la década de 1960, y los tiempos eran diferentes entonces. Fue su hermano quien encontró la puerta en el sótano. En ese momento, estaba escondido detrás de una serie de estantes, que contenían viejos frascos de conservas que dejó el propietario anterior. Era un día frío y ventoso de finales de otoño, durante las vacaciones de otoño en la escuela. Habían estado jugando al escondite y él se había metido en el estrecho espacio entre los estantes y la pared. Y así fue como lo descubrió. Cuando sus padres y hermanos mayores llegaron a casa, él les contó lo que había encontrado. Intrigados, su padre y sus 2 hermanos mayores quitaron los estantes, dejando al descubierto la puerta. Estaba cerrada con un antiguo candado de latón, uno de esos candados redondos de ferrocarril que se ven en las viejas películas del oeste, y no parecía haber sido abierto en al menos un siglo. El candado estaba tan viejo y corroído que se convirtió en polvo cuando su padre le dio un solo tirón. Su padre abrió la puerta, encendió una linterna, echó un vistazo al interior e inmediatamente cerró la puerta. Mi madre escribió que nunca había visto a su padre tan asustado como en ese momento, nunca antes y nunca después. Les había dicho severamente a sus 5 hijos que nunca volvieran a abrir esa puerta ni a acercarse a ella. Se negó a responder preguntas y los mandó a todos a la cama. Esa noche mi madre había oído a sus padres hablar urgentemente en su dormitorio. Había pegado la oreja a la pared y escuchado. No podía entender todo lo que decían, pero sí escuchó a su padre decirle algo a su madre sobre su hermana riéndose en la oscuridad, y mañana compraré una cerradura nueva en la ferretería. Ella dijo que sus voces eran bajas y acaloradas, pero no parecía que estuvieran peleando. Parecía que simplemente estaban asustados. Mi madre estaba preocupada por lo que había dicho su padre acerca de escuchar reír a su hermana. Su padre solo había tenido una hermana, que habría sido la tía de mi madre, pero ella había muerto cuando él todavía era un niño y vivía en Irlanda. Mi madre estaba asustada, pero su hermano estaba intrigado. Había querido saber qué pudo haber visto u oído su padre al otro lado de esa puerta que tanto le habría alterado. Su curiosidad superó cualquier inquietud que pudiera haber tenido. Más tarde esa noche, después de que el resto de la familia se durmiera, él desobedeció la orden de su padre. Se levantó, bajó al sótano y abrió la puerta. A la mañana siguiente, mi madre se despertó con el sonido de mi abuela gritando presa del pánico el nombre de su marido. Su voz venía desde el sótano. La familia bajó corriendo al sótano. Mi madre había observado a su madre de pie junto a mi tío, que estaba acurrucado en un rincón, temblando espasmódicamente. Mi madre escribió que nunca olvidó lo que vio, dijo que la persiguió por el resto de su vida. El rostro de su hermano estaba contorsionado en una mueca de puro e incomprensible terror, los ojos desorbitados y los dientes al descubierto como los de un perro gruñendo. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus ojos saltones, que no parpadeaban, estaban fijos en una línea de visión directa con la puerta secreta del sótano, que estaba abierta de par en un rectángulo de total oscuridad. Estaba vivo, pero en estado de catatonía total,
incapaz de hablar, moverse o reaccionar ante ningún estímulo. Mis abuelos llamaron a una ambulancia y mi tío fue llevado de urgencia al hospital. Mi padre inmediatamente compró un candado nuevo y selló la puerta del sótano. Mi tío fue internado en una institución mental. Los médicos pensaron que nunca se recuperaría, pero milagrosamente, contra todas las expectativas, finalmente lo hizo, aunque pasó más de un año antes de que estuviera lo suficientemente funcional como para regresar a casa. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Era retraído, callado y malhumorado, propenso a arrebatos emocionales y ataques de pánico. Tenía problemas para dormir y, a menudo, experimentaba pesadillas y terrores nocturnos cuando dormía. Se negó a responder preguntas sobre lo que le había sucedido esa noche, y gritaba en ataques de histeria si lo pinchaban. Se negó rotundamente a poner un pie en el sótano, o incluso acercarse a la puerta de la cocina que conducía allí. Se volvería violento si alguien intentara obligarlo. Su condición se deterioró gradualmente durante el año siguiente. Perdió peso y desarrolló ojeras alrededor de los ojos por la falta de sueño. Se volvió paranoico y saltaba ante cada sonido. Mis abuelos lo habrían enviado a un psiquiatra si hubieran podido, pero simplemente no podían permitírselo. Una noche, después de acostarse, rompió a llorar y finalmente le contó a mi madre lo que había sucedido esa noche casi 2 años antes. Cuando abrió la puerta, escuchó una voz que le hablaba desde la oscuridad. No es una voz aterradora o amenazante. Era una voz amistosa. Una voz que incluso reconoció. ¿La voz de quién?, le preguntó mi madre. Capitán Canguro, le había tartamudeado mi tío, haciendo referencia a un popular programa de televisión infantil de la época que le gustaba. Era el Capitán Canguro. Me habló por mi nombre. Me dijo que podía entrar y jugar con él en la casa del tesoro. Había atravesado la oscura puerta hacia el golfo de lo desconocido. ¿Qué viste ahí dentro?, mi madre le había preguntado ansiosamente. Mi tío estuvo en silencio durante varios largos momentos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Mi madre pudo ver el miedo en sus ojos mientras forzaba las palabras. No era la casa del tesoro. No estaba el Capitán Canguro allí. Hizo una pausa para tragar saliva, luego se atragantó. Hay cosas allí. En la oscuridad. Cosas que puedes ver pero no puedo ver. Mi madre había estado confundida por esa afirmación. Cosas que puedes ver pero no puedes ver, pero mi tío no. O tal vez no podía explicarlo mejor que eso. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío envolver todo mi cuerpo, como si cientos de cubitos de hielo estuvieran presionados contra mi piel. Cosas que puedes ver pero no puedes ver. Mi tío le dijo que había estado perdido en la oscuridad con esas cosas, perseguido por ellos, huyendo de ellos, escondiéndose de ellos, incapaz de encontrar la puerta que conducía de regreso al sótano. Es más grande allí de lo que crees. Dijo, mucho más grande. Es interminable ahí dentro. Hasta que, por pura casualidad, lo atravesó, alejándose de esa horrible y impía negrura. Él le dijo que probablemente no había estado allí más de 1 hora como máximo, pero que, adentro el tiempo es diferente. Se sentía como si hubiera estado atrapado allí durante muchos años, tal vez incluso siglos. Mi tío le dijo a mi madre que ya no podía soportar vivir con lo que había experimentado. Dijo que sentía como si una parte de él nunca hubiera salido de ese sótano secreto, y todavía estuviera atrapado allí, por la eternidad. Él la abrazó, la besó y le dijo que lo sentía, y luego salió de su habitación. Mi madre estaba desconcertada, asustada y confundida por lo que había querido decir con sus últimas palabras. Lo siento. Esa fue la última vez que vio a su hermano con vida. Había cogido la navaja de afeitar de su padre del baño y se había cortado las venas en la cama esa misma noche. Mi tío tenía 12 años. Nunca les había contado a sus padres lo que su hermano le había dicho la noche antes de suicidarse. Ya estaban tan abrumados por el dolor y el horror que no creía que pudieran soportarlo. Pero debieron haber sospechado que su muerte tenía algo que ver con lo que él había experimentado en el sótano. Habían bloqueado la puerta y prohibido estrictamente que el resto de sus hijos volvieran a bajar allí. Mi abuela había sido la única que entraba al sótano para lavar la ropa y, aún así, intentaba que sus visitas fueran lo más breves posible.
Mis abuelos no les permitían hablar sobre mi tío o su muerte, e incluso mencionar su nombre causaba que los abofetearan, como mi madre aprendió dolorosamente desde el principio. Querían olvidarse de él y dejar atrás toda aquella terrible experiencia. Mi madre a menudo se preguntaba por qué sus padres no habían vendido la casa y se habían mudado a otro lugar, para empezar de nuevo, por qué habían seguido viviendo allí después de lo sucedido. Supuso que probablemente se debía a su falta de dinero. Pero luego, años más tarde, cuando era joven y se casó con mi padre, sus padres, ancianos y con mala salud, le preguntaron si ella y su nuevo marido les quitarían la casa cuando murieran. Mi madre dijo que mi abuela no les ofreció, sino que les rogó que vivieran allí. Mi madre no podía creer que sus padres quisieran que la casa permaneciera en la familia, después de la pérdida que habían sufrido allí, pero mi abuela le había dicho a mi madre que no podía soportar la idea de que la casa cayera en posesión de otra persona. Alguien que no sabía nada de la puerta del sótano. Alguien que también podría tener hijos. Al leer eso, de repente lo entendí. Entendido todo. Entendí por qué mi madre había sido tan estricta y autoritaria cuando yo era niña, tan sobreprotectora conmigo. Porque ella siempre había sido tan malhumorada y seria. Porque había seguido viviendo en esa casa lúgubre con su carga de tragedia y recuerdos dolorosos, todos esos años, hasta el día de su muerte. Entendí por qué había escondido la puerta detrás de ese viejo mural con una advertencia. En caso de que algún día la descubriera después de que ella se fuera. Ella había estado vigilando esa puerta. Vigilando la puerta para evitar que alguna otra alma desafortunada y desconocida la abriera y fuera atraída hacia la oscuridad por una voz familiar y confiable, como lo había sido su hermano. Entendí algo más, nunca podría vender esa casa. Tenía que conservarla en mi posesión, tomar el manto de mi madre como su guardiana, por el resto de mi vida. Hay algo en la oscuridad más allá de esa vieja puerta de madera. Algo terrible que no pertenece a nuestro mundo. Algo antinatural e impío. Algo que puedes ver, pero no puedes ver.